bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Vamos a ver, en medio de todo lo que estamos contando, que esto ya empieza ya a sonar a bomba nuclear, o sea, ya esta historia, a ver cómo la para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el gobierno, ha recurrido a, no sé, al comodín de la llamada. Y ha dicho, espera que me voy a acordar del cambio horario. El cambio horario. Ya no saben qué inventarse. Primero Israel, luego el derecho al aborto, ahora tenemos el cambio de hora. Bueno, lo del cambio horario, que además ha sido ridículo, porque claro, le ha preguntado uno de los periodistas y le dice, a ver, cuando dice cambio horario, tendrá que elegir uno de los dos, ¿no? ¿Qué horario se queda? Da igual, eso es lo de menos. El de verano o el de invierno. Y dice, pues mire que todavía no lo he pensado. Ah, pues lo tenía usted muy pensado esto. Luego lo vamos a escuchar, Vamos con todo el tema de financiación ilegal del Partido Socialista, que ya puede poner la hora que quiera en el reloj. A Pedro Sánchez se le ha amargado el día. Pues sí, se le ha amargado el día porque el juez Leopoldo Puente ha visto ya indicios de Caja Benferrat y se dispone a investigar esa posible financiación ilegal del Partido Socialista. Así se desprende de la providencia que esta mañana ha emitido el magistrado, en la que además se insiste, y esto es importante, en que esto va más allá de algún posible descuadre de mínima importancia económica, y así lo dice la juez, que es a lo que se ha venido aferrando hasta ahora el Partido Socialista. Y lo digo porque hoy El Español publica 9 documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que probarían esta caja B, y el ministro Félix Bolaños ha dicho lo siguiente. Mire, son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. Claro, ellos siguen restando importancia, ¿no? A todo. A todo. A todo. O sea, todo. Esa misma frase se podría aplicar al caso Begoña Gómez, al caso David Sánchez, al inicio del caso Mascarillas, al tema del petróleo, al tema de la financiación ilegal, al tema, cuidado, de la trama de hidrocarburos, que ya veremos dónde acaba, al tema de Ángel Víctor Torres, que el otro día ya algunos de los diputados decían, a ver si nos vamos a haber venido muy arriba con tanto aplauso. Ya les digo yo que sí, que está al caer. Bueno, eso les pasó también con Ábalos en su día, ¿no? Que le dieron muchos aplausos con el del Siguet y mira cómo estamos ahora. Pero es verdad que hay una cosa que el propio Calabres, el autor de la noticia del Español, subrayaba esta mañana, y es que más allá de que lo que vayamos descubriendo sean cantidades concretas, esto lo que demuestra es que al final había un modus operandi, y eso es precisamente en lo que hace énfasis la providencia del juez Leopoldo Puente, que subraya que se ha constatado la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico en favor de Ábalos y Coldo, que no constarían por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada. Precisamente por eso... de la explicación que dio Pedro Sánchez cuando le cazaron en unos audios que Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán hablaban de, oye, aquí métele 2 papeletas más en las primarias? Y salió Pedro Sánchez con una explicación y dice, hablan de 2 papeletas. No, hijo mío, no pueden hacer nada. No hablan de 2 papeletas, hablan de una mecánica de distorsión, hablan de una mecánica de intoxicación. Si te cazan con 2 papeletas significa que hay una vía para meter 2, 20, 200.000 o 200.000. Pues eso es exactamente el argumento que utiliza el juez que ahora mismo, bueno, pues va a investigar todo esto, ¿no? Precisamente por eso, y en vista de que los aludidos se acogieron el otro día a su derecho a no declarar, nos referimos a Ábalos y Coldo, el juez ha decidido citar como testigos al exgerente del Partido Socialista, a Mariano Moreno Pavón, hoy cobrando cerca de 250.000 euros en Enusa, y a la famosa Celia Rodríguez, esa trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, cuyo nombre aparecía escrito en un post-it que lo vimos todos en ese informe de la UCO en los sobres del Partido Socialista. Ambos tendrán que declarar en el Supremo el día 29, es decir, un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en comisión de investigación en el Senado. Vamos a recordarle en este momento, cuña publicitaria, un mensaje patrocinado para Pedro Sánchez. Un juzgado ya ha aceptado investigar a Santos Cerdán por mentir en una comisión de investigación, en la del Senado. Ahí vamos. El día 29 intervienen en declaración sus gerentes, que van a hablar del dinero que movían en el Partido Socialista. Siga usted y mienta. Esa es precisamente la advertencia que tenemos que hacerle, porque efectivamente hoy hemos sabido que el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Santos Cerdán por falso testimonio, lo que según el artículo 502 del Código Penal estaría castigado con penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Eso es a lo que se arriesgaría también Pedro Sánchez si miente en esa comisión de investigación. Yo sé que hay gente que dirá que es imposible que este señor diga la verdad. Bueno, pues que se lo piense 2 veces. Oye, estoy por avisarles a los del Partido Popular y que le pregunten ¿va a haber amnistía? No. ¿Va a haber indulto? No. ¿Va a haber traspaso de cercanías? No. Lo digo porque si vamos sumando 12 o 24 meses, vamos sumando todas las mentiras, ¿y qué salen? ¿150.000 años o qué sale? Pues no lo sé, pero vamos, que podíamos ir sumando, sí. Bueno, según la magistrada, en la declaración del 30 de abril de 2024 en el Senado, Cerdán habría faltado sustancialmente a la verdad al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado. Eso es lo que dice exactamente el auto. Y vamos a los hechos concretos, porque a todos se nos vienen a la cabeza multitud de audios que hemos escuchado entre Koldo y Cerdán, ¿no? Bien, pues vamos a recordar alguna de las cosas
que dijo el que fuera número 2 del PSOE en la Cámara Alta. Entre el 20 y el 23 habló bastantes veces por teléfono con el señor García. Entre el 20 y el 21, pues seguramente sí. Del 21 al 23 yo he hablado con el señor García 2 o 3 veces. ¿Ha tenido usted alguna relación empresarial directamente o a través de terceros o empresa o sociedad interpuesta con el señor Koldo? No. Bueno, todo es así, todo es ocasional, puntual, no tienen contacto de ningún tipo, pero claro, el problema es que la realidad es tozuda y la propia juez asegura que este presunto falso testimonio quedaría acreditado a la vista del contenido del informe de la UCO, en el que quedan reflejadas las reuniones constantes de Santos Cerdán con Koldo García entre 2018 y 2023, también las llamadas y el conocimiento de las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública, ¿no? Y solo por recordar uno de esos audios que escuchábamos aquí en este programa el pasado viernes para explicarle por qué le metieron en prisión, que era cuando hablaban de cómo se repartían el dinero, esos 450.000 euros, y enseguida Cerdán decía, oye, que de esto no se habla, que de esto no se habla. Se ponen un papelito y se rompe. Escuchen. 450 es el tiempo, Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son la vieja y que no quiero que hables de que no se habla. 70 Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero es que me hay que decir tantas cosas. ¿Cómo se pone? Se ve y se rompe. Se ve y se rompe. Es decir, se pone en un papelito, se ve y se rompe, pero que no hay que decir tantas cosas por aquí. Era, bueno, pues lo que decía por cierto, Santos Cerdán. también mintió porque dijo que no tenía ninguna relación empresarial. Vamos a ver, hay una relación empresarial en cascada. Santos Cerdán, que ahí no dijo absolutamente nada de que tenía el 45% de Servinávar, se le olvidó decir que Servinávar compartía adjudicaciones con Noran, cooperativa en la cual está Koldo García Aguirre. Es decir, que claro que hay una relación. ¿Directa? Bueno, una relación en cascada, una relación indirecta, pero eso son relaciones, las relaciones son las directas y las indirectas. Si aparecen gente muy cercana y aparecen en la misma adjudicación, alguna relación tienen, ¿no? Si no, ¿por qué se presentan juntos? Bueno, pues veremos a ver en qué queda este procedimiento, que parte de una querella de acto oír. Ahora la juez va a corroborar que Cerdán ya no tiene la condición de aforado, es un mero trámite, porque de todos es sabido que ya renunció a su acta, pero bueno, hay que seguir unos pasos y cuando eso suceda, pues ya se le imputará formalmente. Por cierto, que hay que decir que esta misma tarde Vox también ha presentado una denuncia contra el Partido Socialista por posible financiación ilegal y blanqueo de capitales ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero además de la financiación ilegal y además del presunto falso testimonio de Santos Cerdán, hoy también tenemos novedades de la cloaca, Carlos. Cuentan El Mundo y El Confidencial que Leire Díez y Pérez Dolcet ofrecieron vender información al Banco Sabadell contra el BBVA para que la usara en su defensa de la OPA. Al parecer, la fontanera y su socio pedían 1 millón de euros por datos que tenían en su poder del caso Villarejo, pero la entidad catalana declinó negociar trato alguno. No sé esto en qué capítulo del libro estaba previsto que fuera, ¿no? Lo digo porque esa es la excusa a la que alude siempre Leire Díez. Si te acuerdas, yo creo que fue justo antes del verano cuando publicamos, porque tuvimos acceso en Libertad Digital, al servidor central o al archivo central, sí, al Drive, donde estaban los distintos archivos que habían estado elaborando. Ahí aparecían los informes sobre la juez Viedma, los informes sobre el juez Peinado, los informes sobre el teniente coronel Balas, sobre Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, y efectivamente había uno sobre BBVA. Y efectivamente procedía de la época de Villarejo. O sea que señores del Sabadell hicieron bien en no comprarlo, básicamente porque no solamente es que tuvieran muy mala fe, sino que eran determinados elementos antiguos, no, viejos de narices. Aquí hay elementos además muy interesantes, Carlos, porque bueno, lo que dicen estas informaciones es que Leire Díez utilizaba para este tipo de contactos un piso de Diego de León, donde sí que se habría celebrado un primer encuentro con un colaborador externo de la entidad catalana. Ahí no fue Santos Cerdán, pero sí que les prometieron que a un segundo encuentro sí iría, ¿no? Lo que demostraría, bueno, pues que en el Partido Socialista todos estaban al tanto de esta operación y que, por tanto, detrás de esta OPA sí que hay una dirección política, sí que hay esas injerencias políticas que el gobierno ha negado en todo momento, ¿no? Yo no sé si es el mismo encuentro del que yo tengo conocimiento, pero si es el mismo, cuidado porque el tono no fue muy colaborativo. El tono básicamente fue de pseudoamenaza coacción, o venís o... Pero bueno, sabremos más información de la cloaca. De todas formas, cuando tú le llamas algo cloaca, por algo es, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que luego también hubo un segundo encuentro, en este caso en Tarifa, en Cádiz, al que, bueno, pues habría ido otro colaborador diferente. Esto es lo que nos dicen. Pérez Dolcet, por su parte, se ha defendido asegurando que como víctima de Villarejo, lo único que hizo fue dirigirse junto a otras víctimas al Consejo del Banco Sabadell para que se informara a todos los accionistas, dice, de las investigaciones que había abiertas en la audiencia contra el BBVA. Ah, porque las investigaciones en la audiencia
Audiencia Nacional son secretas, sí, ¿no? Eso es. O sea, tenía que pasar una colección de personas que algunos de ellos ya están imputados para preseleccionarlas en la planta no sé cuántos, que creo que era la quinta, de Ferraz, con presencia de Santos Cerdán, después de la carta del presidente profundamente enamorado, para que toda la gente accionista del Banco Sabadell o del BBVA conociera la información de una fuente tan fidedigna como los señores Villarejos o los señores Cloacos, ¿no? Bien, bien. Pero bueno, en el momento en el que partimos de que todo esto iba a ser para un libro, pues es que ya todas las explicaciones que vengan después... El libro debía ser como una especie de enciclopedia esas que te vendían antes de Planeta Agostini. Leire Díez amenazó con que a lo mejor eran 2 o 3, o sea que... 2 o 3 que enciclopedias enteras. Sí, como tenga que publicarlos ahora para justificarse, veremos a ver si se lo compra alguien. Bueno... No le veo yo escribiendo, mucho. Yo tampoco, pero ahora la inteligencia artificial hace milagros. Sí, más que la natural en algunos casos. Bueno, y sin dejar la corrupción del PSOE, hoy también tenemos que hablar de algo de lo que ya advertimos a nuestros oyentes el viernes pasado. A pesar de las denuncias de más de la mitad de los vocales del Consejo Fiscal, esta mañana ha tenido lugar la reunión de este órgano en el que el imputado Álvaro García Ortiz ha consumado el nombramiento discrecional, es decir, a dedo, de 15 fiscales. Lo ha hecho a pesar de que tanto la PIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales de Salvador Viada, como la Asociación de Fiscales de Dexeus, habían solicitado expresamente que esta reunión fuese cancelada por tener lugar apenas 2 semanas de que se celebre el juicio contra el fiscal general por la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso. Ambas asociaciones consideraban y consideran que es una vergüenza que García Ortiz presidiera actos como este en esta tesitura y que fuera además a nombrar a 15 fiscales provinciales y de área cuyo mandato, y esto lo recalcábamos el otro día, Carlos, va a durar 5 años. Es decir, él los nombra y ahora nos lo tenemos que comer 5 años. Claro, ¿podemos fiarnos de que son nombramientos objetivos, o sea, ya sin ninguna intención? No. Claro. Pero vamos a ver, no podemos fiarnos de eso ni de que sea el único movimiento. O sea, ¿qué es lo que diferencia este movimiento? La obscenidad. Le ha dado olímpicamente lo mismo a Álvaro García Ortiz de estar procesado. Ahora, ¿cuántos consejos fiscales lleva en los cuales ha estado nombrando a su guardia de corps? Infinidad, infinidad. Con esta obscenidad, pocos. Pero vamos, nombrando ha cambiado por completo. O sea, la dimensión y la capacidad de actuación de la Fiscalía ya la ha cambiado por completo Álvaro García Ortiz. Luego, de todas formas, le preguntaremos por este asunto a Miguel Pallares, al presidente de la PIF, porque además, a pesar de que es notable el enfado de las distintas asociaciones, bueno, pues la Fiscalía General, fuentes de la Fiscalía General, lo que están diciendo es que nada, que no ha habido ningún problema en ese encuentro, que todo ha ido fenomenal y que además los allí presentes en ningún momento han pedido la suspensión. Veremos a ver qué nos cuenta Pallares. Los críticos han tenido que marchar por la aberración que supone esto, ver a una persona procesada. Vamos a ver, es que este señor se supone que tiene que interpretar y representar la mejor aplicación de la ley. Pero ¿cómo va a ser la mejor aplicación de la ley una persona procesada? ¿Cómo va a ser una persona, cuidado, procesada porque aquí siempre decimos la misma historia, filtración de determinada información? A ver, cuidado, filtración puede ser con un objetivo, puede ser con otra. Claro. Esta filtración tenía como objetivo descabalgar a una persona de otro partido, del Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso, de sus opciones electorales democráticas. ¿Y con orden de dónde? Claro, efectivamente. Es decir, el objetivo de esto era cargarse el ciclo democrático. Ese era el objetivo de las filtraciones. Bueno, y a todo esto el Partido Socialista, lo decíamos antes, vuelve a la carga con una nueva cortina de humo tras el derecho al aborto. Ahora el Gobierno reivindica el derecho a no sufrir el cambio de hora, porque además hablan así, de derecho. Es verdad que este es un tema recurrente cada vez que se acerca el momento de cambiar al horario de invierno, pero en esta ocasión el Ejecutivo ha decidido plantearlo formalmente en la Unión Europea. Lo ha hecho hoy mismo en la reunión de Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, a la que asisten los ministros del ramo de los 27, después de despertarnos esta mañana con este mensaje en sus redes sociales. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Ahora bien, escuchen lo que ha respondido cuando esta tarde comparecía en rueda de prensa y le decían, bueno, ¿y entonces con qué horario nos quedamos? Más allá de cuál sea el debate, de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario. Bueno, traducido, que me da igual con cuál nos quedemos, porque lo que yo quiero es que se hable de otra cosa, ¿no? Etafas, teniendo en cuenta la forma de ser de este señor, oye, que es plenamente dictatorial, que se levante por la mañana, que ponga la hora que le dé la gana. Oye, ¿qué hora es? No, mira, a las 7:26. Oye, pues tú pon las 10:44, ¿qué más da? Si todo el coro de pelotas que tienes alrededor te va a decir las 10:44, señor, las 10:44. No tenga ninguna duda, ¿qué más le da? Bueno, como esto es cortina de humo, pues yo creo que tampoco necesitamos dedicarle mucho más tiempo. Desde el Partido Popular denuncian precisamente eso, pues que esto no es más que para tapar sus casos de corrupción, pero ojo, porque no son los únicos. Pablo Fernández es el portavoz de Podemos. Pues yo sinceramente creo que la política de titulares de Sánchez y del Gobierno se les está yendo
de las manos. Yo creo que ya no saben qué hacer para intentar colocar titulares. Ahora, ¿qué cara más dura tiene esta gente? Y lo digo literalmente. Vamos a ver, señor Pablo Fernández, para usted ponga la hora de Venezuela. Si así nos vamos a ir aclarando mucho más. O sea, ¿estos no eran los de que la línea roja para dejar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez? La financiación ilegal. Era la financiación ilegal. Señor Pablo Fernández, usted nos habla de los titulares de Pedro Sánchez. ¿Y los suyos? Siguen pidiendo explicaciones todavía a día de hoy. No sé el día que se cansarán. Sí. ¿Pero sobre esto o sobre qué? Bueno, sobre la financiación ilegal han pedido hoy también otras, más explicaciones sobre todo lo que vamos conociendo. Sánchez, pero se quedan ahí, Pedro Sánchez pone la alfombra de vamos a hablar de los usos horarios y vamos a hablar del cambio de hora y estos señores entran, cada uno desde su lado, pero hacen el mismo teatrillo, el mismo paripé. Si estos señores quieren decirnos algo, la gente de Podemos, para empezar, que nos hable de qué está pasando en Venezuela, que ellos tienen información más que privilegiada. Para continuar, que dejen de llamar golpista a una pobre persona, María Corina Machado, que ha sufrido los golpes, ha sufrido los asesinatos en sus compañeros, ha sufrido la dictadura que ellos mismos respaldan, los de Podemos. Y a partir de ahí que quiten el apoyo a este gobierno. Y si no, forman parte de la misma trama de corrupción. Y se acabó. Bueno, y en clave económica, hoy la noticia es que tras el revuelo generado por la enésima subida de cuotas a los autónomos anunciada por el Partido Socialista, el gobierno ha decidido dar marcha atrás, aunque eso sí, solo parcialmente. La ministra El Massaid ha anunciado este lunes su intención de congelar las cuotas a aquellos que ganan menos, concretamente los que se encuentran en los 3 primeros tramos. Esto es, los que van desde los 670 euros a los 1.166 euros al mes. Los otros 12 tramos verían incrementada su contribución entre un 1 y un 2,5%, es decir, con el tope marcado por el IPC, como proponía ATA, pero ojo, porque esta propuesta solo implica un compromiso para 2026, por lo que los 2 próximos ejercicios deberán negociarse aparte. ¿Qué dicen los autónomos? Bueno, pues Lorenzo Amor lo que dice es que esto está muy bien, pero que hay muchas más cosas que el gobierno no está cumpliendo. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social. Y por eso nos apoyamos, aun estando estas tablas en la línea de lo que nosotros habíamos propuesto. Y lo que tampoco se ha corregido es los errores que han ocurrido en el año 2023. Aquellos que dicen que hay que cotizar más para tener mayor protección social, se equivocan. La protección social es un derecho. Anda, que está la patronal como está, ¿eh? Vamos a ver, vamos a intentar aclararnos que por encima de 1.166 euros al mes les pegan el palo exactamente igual. Vamos a ir aclarándonos. 2, vamos a ver, que todos los españoles llevamos acumulado una subida de cotizaciones sociales más impuestos de más de 160.000 millones de euros. Y sale Lorenzo Amor a decirnos que no, el problema es que las prestaciones sociales, ¿pero qué prestaciones sociales? Si lo que se está cumpliendo es un saqueo fiscal, pero vamos, a cuchillo abierto y vamos como el tempranillo y el tragabuches, saliéndote por detrás de cada árbol. Y sale a decir que esta parte es un logro. ¿Qué logro? ¿Qué logro? El logro es lo que tiene el Partido Socialista con la patronal. Y sobre todo porque además lo que han dicho es que esto es un compromiso para 2026, que Exacto. Luego habrá que renegociar, con lo cual... Aparte que ya te digo yo lo que va a ocurrir. O sea, te lo quito de cotizaciones, no te preocupes que te lo meto por IRPF. O sea, ¿alguien tiene alguna duda? O sea, esto es una maquinaria de gasto sin fin, que odia a la gente que se busca el trabajo, que sale a flote, que monta una empresa, que monta una pyme, al autónomo, los odia, porque ellos representan justo lo contrario. El vivir de la mamandurria, el vivir de las subvenciones, los odian. Pero claro, verle a la patronal que está encantada con esto...